Gente, ¿qué tal están? Hoy vamos a hablar de un tema en particular de Record of Ragnarok, sobre todo de esta última palabra. Vamos a poner todo en papel y a responder esta pregunta. ¿Qué es el Ragnarok? La primera vez que escuchamos esta palabra es durante los primeros capítulos del manga, durante la Conferencia de Dioses. Dicha conferencia se da cada 1000 años. Esta era la llamada Conferencia de la Supervivencia de la Humanidad. Durante el proceso de votación de las deidades, vemos por primera vez un ápice de esto, tras la interrupción de Brunhild en dicha conferencia, retando a los dioses a combatir contra la humanidad. Acá es donde hablamos del torneo de los dioses contra la pelea final de la humanidad. Todo esto con el fin de poner a prueba el poder y la misericordia de los dioses. Además, claro, de la supervivencia de los humanos. El Ragnarok. Este es el nombre elegido para el torneo. Enfrentamientos 1 versus 1 con 13 combates en total. El primer bando en conseguir 7 victorias gana. Si los dioses consiguen dichas victorias, el destino de la humanidad estaría decidido. En el improbable caso de que los humanos se alcen con la victoria, se les permitiría vivir 1000 años más, aunque esta regla jamás fue aplicada desde la creación de la humanidad, debido a que la cláusula especial no fue considerada más que una broma. Pero, ¿de dónde sale esta palabra Ragnarok para los dioses? Para explicar esto debemos hablar de los primordiales, y acá hay mucha tela que cortar. Primero que nada, ¿qué o quiénes son los primordiales? Los primordiales son dioses que nacieron desde el principio de la existencia. A partir de acá se nos presentarían dos historias totalmente distintas, teniendo una verdadera y otra falsa. Primero abordaremos la más corta de ellas, la historia falsa. Cabe aclarar que esta versión es la que es contada a los que llamaremos dioses de nueva generación. Con dioses de nueva generación hago referencia a dioses tipo Zeus, Shiva, Indra, Suke, etc. Deidades que mayormente vemos en el torneo del Ragnarok y del Apocalipsis, obviando claramente a dioses como Odín e Izanagi, entre otros. Y más adelante veremos el porqué de esto. Basándonos en la mitología falsa que se nos cuenta en el capítulo 88, se nos dice que los primordiales son aquellos que nacieron del caos primigenio. Estos son el origen del universo mismo, el comienzo de la existencia de todas las cosas, quienes una vez gobernaron el mundo entero. Pero el poder de los primordiales era tan fuerte que se autodestruyeron, regresando al caos primordial. Estos hechos son contados a la nueva generación de deidades, e incluso algunos jóvenes dioses se cuestionan la misma. Este relato vemos que es una extracción de la historia de la teología del Valhalla, uno de los tantos libros que se encuentra en la Biblioteca de los Cielos. Pero la verdad era muy distinta. Al principio de todo, eran 88 primordiales, los responsables de la creación del mundo, del cielo y la tierra. Con el tiempo, eventualmente nacieron muchos dioses. Entre aquellos 88 primordiales existían 4 dioses pilares primordiales, quienes contaban con un poder abrumador, por lo que eran llamados Yggdrasil. Ellos eran seres supremos extremadamente fuertes, conformados por el gigante primordial Ymir, el emperador demoníaco Satanás, el señor del caos, Caos, y el dios creador, Odín. Estos veían a las demás deidades como numerosos dioses imperfectos, por lo que aquellos que no formaran parte de los 88 primigenios eran innecesarios, así que serían aplastados y destruidos. Así dio comienzo la masacre de dioses. Decenas de ellos fueron masacrados sin oportunidad de oponer resistencia. Hubo además un grupo de 7 primordiales que apoyaron a los Yggdrasil. Sin embargo, los 77 dioses primordiales, que no estaban de acuerdo con la erradicación de los dioses, tomaron así la decisión de proteger a estos. Eventualmente, con la pérdida de cientos y cientos de nuevos dioses, el conflicto se terminó tornando una guerra entre dioses primordiales contra dioses primordiales. Esto es a lo que se conoció como Ragnarok. Pasado un tiempo, en una de las tantas islas flotantes, un puñado restante de primordiales se hallaba escondido planeando el siguiente movimiento. Aquí fue donde Golnir, el dios de la creación, encontró una forma de poner a los 11 primordiales en jaque, con el uso de un hechizo prohibido. Este fue llamado Gleipnir. Los 77 dioses primordiales que se unieron arriesgando sus vidas para enfrentar a los 11
Ante el poder absoluto de los 4 pilares, fueron cayendo uno tras otro, por lo que con el transcurrir de la guerra ya habían sido eliminados de la existencia más de la mitad de estos, por lo que no tenían más opción que utilizar un hechizo prohibido. En el final de la larga lucha llegaron a la conclusión de que sería imposible derrotarlos. Entonces aquellos que sobrevivieron atrajeron a los 11 a unas tierras desoladas en el fin del mundo. Aquí fue donde, como última medida, decidieron activar el Gleipnir, pero este hechizo tenía como condición de su activación y funcionamiento el consumo de energía divina de los primordiales que lo activasen, por lo que muchos de estos agotaron sus fuerzas, desapareciendo de la existencia, pero logrando sellar a los 11 primordiales y pilares. Así la guerra terminó. La mayoría de los dioses primordiales restantes que gobernaban el mundo y demás dioses, según dicen, perecieron y desaparecieron del escenario. Todo lo anteriormente nombrado fueron hechos totalmente desconocidos para los dioses de nueva generación, debido a que luego del Ragnarok, un tiempo después, cuando los dioses empezaron a mostrar prosperidad, un grupo de 7 primordiales decidió tomar una decisión: eliminar de la memoria de todas las deidades la existencia de los hechos ocurridos en el Ragnarok y de los 4 tesoros de la calamidad. De estos objetos hablaremos más adelante. Los primordiales tenían miedo de que en algún momento algún dios pudiera resonar con ellos, o quisiera incluso romper el Gleipnir, para así traer a los Yggdrasil de nuevo. A esta idea se opuso uno de los 7, un dios primordial llamado Golnir, quien sería reducido por sus pares, sin poder hacer nada contra la decisión de reescribir las mentes de los dioses. Por lo que éste después sería puesto en confinamiento, pero sería encontrado por sus aprendices. La deidad entonces le daría la responsabilidad de la verdad a Ferdis, su discípulo principal, quienes sabían de todo lo ocurrido, pero también les encomendó esconderse con uno de los objetos que le había entregado en su despedida, asegurándose de traspasar el conocimiento de todo lo ocurrido generación a generación, ya que para Golnir la historia debía ser contada, tanto con sus cosas buenas como con las malas, porque así es la verdad, despidiéndose de sus aprendices. Golnir un tiempo después logró escapar de su confinamiento, por lo que empezó a vagar por los rincones del mundo, utilizando sus últimas fuerzas para escribir el libro de Golnir. En este libro estaban narrados todos los hechos previos a la reescritura de la historia: el Ragnarok, los Yggdrasil, el Gleipnir, los tesoros de la calamidad y la forma de romper el hechizo prohibido nombrado anteriormente. Golnir, en sus últimos momentos, decidió reencontrarse con sus pares por última vez, a pesar de que estos querían eliminarlo, para enseñarles su creación. Así, como última voluntad, decidió sellar el libro con un conjuro, utilizando la poca energía divina que le quedaba, desapareciendo así de la existencia, dejando su libro como un legado para las futuras generaciones. A los 6 dioses restantes no le agradó nada esta idea, por lo que decidieron quemarlo para eliminarlo, pero como el libro estaba encantado de las cenizas, los restos se envolvieron en una brisa de aire, y este acabaría terminando en la biblioteca del Valhalla. Con Golnir fuera del tablero, los demás dioses primordiales se vieron a la tarea de buscar y exterminar a los aprendices del dios, porque ellos representaban un peligro para la existencia, por haber heredado los conocimientos e ideas de Golnir. Tras la muerte del dios, tiempo después, el pueblo oculto de los aprendices de Golnir fue floreciendo, oculto de los dioses primordiales que los buscaban. Ellos seguían enseñando y pasando los conocimientos de la verdad a las futuras generaciones. El pueblo de Golnir tuvo tal paz y prosperidad que pudimos ver incluso a un anciano Ferdis, quien disfrutaba de una cerveza que había sido llevada por su nieto. Este mostraba una gran curiosidad por la historia del señor Golnir. Este joven dios era Berk. Pasado un tiempo, vemos nuevamente al pueblo de Golnir, donde un abuelo Ferdis se encontraba en su cama, casi en su lecho de muerte. Aquí es donde este entrega a Berk el Gungnir, uno de los amuletos que le había sido entregado por Golnir y ahora se lo pasaba a él, a su nieto.
Tras esto, llega una profunda tristeza para el joven dios, antes de despedirse de su abuelo. En esta habitación vemos a Saga, el segundo discípulo de la generación de Ferdis, hablando sobre el Jotunspell. Este era el otro artefacto que Golnir le había entregado a Ferdis para ocultarse de los dioses primordiales. Aquí descubrimos que para el funcionamiento de este dispositivo, él mismo debe consumir la energía de quien lo active, por lo que durante todo este tiempo que estuvo en funcionamiento, la energía vital de Ferdis era drenada. Mientras los discípulos principales hablan acerca de la importancia de dicha tarea, el joven Berk los escuchaba del otro lado de la ventana. Aquí es donde Ferdis, en sus últimos momentos, se muestra arrepentido por no haber podido esparcir la verdadera historia por todo el mundo, a lo que procede a explicar a Saga cómo desactivar el Jotunspell, dejando claro que dicha información no debe revelarse a nadie más. Los discípulos continúan charlando, y Ferdis habla de que los jóvenes no deben cargar con el peso de la verdad, recordando las últimas palabras del dios de la creación: te los dejo a todos a ti. Berk, luego de escuchar esto, sale corriendo, impulsado por el deseo de ayudar a su abuelo. Cuando llega por primera vez en su vida a los límites de la cúpula, este utiliza el hechizo para desactivar el Jotunspell, abriendo un pequeño portal saliendo al mundo exterior. Estando afuera, el joven dios descubriría que el lugar donde habitó toda su vida no era más que una roca para el resto del mundo, debido al funcionamiento del Jotunspell. Esta era la primera vez que alguien del pueblo de Golnir hacía contacto con el resto del mundo, descubriendo el joven dios que nadie conoce a Golnir, ni quiénes fueron los Yggdrasil, o siquiera sobre los dioses primordiales. Para el Nuevo Mundo, todo esto no eran más que mitos. Inclusive, una bibliotecaria le explica que los dioses primordiales son solamente leyendas. Esto traería felicidad a Berk, ya que si los dioses primordiales dejaron de existir hace mucho tiempo, su pueblo ya no estaría en peligro, pero todas las interacciones que tuvo el joven dios en el mundo exterior serían vistas por uno de los dioses primordiales. Berk entonces sería seguido por los últimos 3 primordiales, sobrevivientes del original grupo de 6. Estos dioses que permanecían ocultos se encontraban con sus reservas de energía vital casi agotadas. Por esa razón, sus rostros se encuentran quebrados. Berk llegaría nuevamente al Jotunspell. Al abrir una puerta mientras que cargaba con varios libros sobre la nueva historia, donde se decía que los dioses primordiales ya habían desaparecido, al ingresar dentro de la cúpula sería alcanzado por un disparo de los dioses. Uno de los dioses primordiales quebraría la barrera con uno de sus dedos, y otra diosa le explicaría que lo hallaron debido al uso de ciertas palabras que ya estaban prohibidas u olvidadas, tales como Golnir o Yggdrasil, palabras que habían sido dichas por Berk en la ciudad del Nuevo Mundo momentos atrás. Y ahora que al fin el pueblo de Golnir fue revelado, los dioses primordiales agradecen a Berk por llevarlos hacia su ubicación. Entonces el trío de primordiales se toman la tarea de eliminar toda la historia verdadera, probablemente acabando con todos en el pueblo y eliminando cualquier rastro de la voluntad de Golnir, dejando al joven semidios herido en el suelo. Los 4 pilares que fueron encerrados dentro del Gleipnir notaron que el tiempo transcurría de manera distinta dentro del hechizo, por lo que decidieron dejar su divinidad fuera de ese lugar. Así infundieron dicha divinidad en tesoros que servían como receptáculos, enviándolos fuera del sello. Así, cuando apareciera alguien digno de poseer los 4 tesoros, volverían a despertar. Estos 4 objetos eran los tesoros de la calamidad: el collar Brisingamen de Ymir, el brazalete de alquimia Draupnir de Caos, el yelmo de Aegir de Satanás y la espada Gram de Odín. Un tiempo después, Berk, conocido como el dios sin nombre, quien poseía ambiciones oscuras y poderosas en su corazón, aunque a pesar de esto no tenía nada de especial, más que su obsesión con la historia olvidada del Ragnarok que se hallaba dentro del libro de Golnir, decidió por su cuenta buscar los 4 tesoros de la calamidad, encontrando en la cima de una montaña la espada mágica Gram, que al verla llamó al joven dios. Este, al empuñarla, desató sobre él un poder abrumador. Dicho poder fluyó por todo su ser,
arrebatándole uno de sus ojos, adaptándose a la divinidad del dios creador, volviéndose así el portador y la encarnación del dios supremo Odín. Poco a poco vamos descubriendo la verdad a lo largo del manga, durante el interrogatorio que Buda hace a Odín en uno de los pasillos del Coliseo. El adolescente más fuerte cuestiona al dios nórdico por la gravedad del castigo que tuvo Sigurd por el asesinato de Fenrir, ya que matar a ese dragón no estaba ni cerca de ser un crimen abismal, como lo pueden ser la muerte de un dios o una rebelión en los cielos. Además de que éste sabía que Sigurd era pareja de Brunhild. Por eso la misión de ella, además de salvar a la humanidad, también es la de rescatar a su amado. Ahora, el responsable de este juicio fue Loki. Todo esto lo cuento en este video, pero de manera resumida, el dios del engaño, por celos, mató al dragón de Odín, tomando la apariencia de Sigurd, para que así éste se alejara de Brunhild, tendiéndoles una emboscada para que sea juzgado por Odín. Aquí fue donde Odín se dio cuenta de que aquel joven semidios resonaba con los tesoros de la calamidad, encontrando al fin aquello que tanto buscaba, por lo que el semidios fue apresado eternamente en el Tártaro, así que de cierta forma podemos volver responsable en cierto grado del Ragnarok a Loki. Ahora, volviendo a la charla de Odín y Buda, el dios hindú desconocía de esta parte de la historia, por lo que además de cuestionar el castigo, añade de que el dios nórdico estaba al tanto de que Sigurd era novio de Brunhild, así que esa era otra de las razones por la cual ella decidió jugar la cláusula especial durante el Congreso de Supervivencia de la Humanidad. Por lo que Buda hace una pregunta crucial sobre la importancia de Sigurd y el Ragnarok, pidiéndole una explicación. Esto desató la ira del dios nórdico, pero cuando se disponía a acabar con Buda, Belcebú interviene lanzando un golpe, procediendo a continuar con la interrogación del dios nórdico. Entonces descubrimos que Odín ocultaba mucho más de lo que parecía. Nos enteramos de que el dios de las moscas había conseguido información sobre un deseo profundo de Odín, relacionado con el origen del universo y la resurrección de algún dios primordial. Belcebú había logrado leer algunas partes del libro, pero lamentablemente la mayoría estaba desgastado. Aún así, éste había encontrado un pasaje que decía: cuando el árbol del mundo haya absorbido al árbol de la vida, Odín, el de los ojos gemelos, ofrecerá su ser como ofrenda, y el mundo regresará a su estado primordial. Pero ahora había logrado encajar todas las piezas, debido a que el nombre de Odín estaba dentro del contenido sobre los dioses primordiales. Al sentirse presionado, la actitud serena de Odín cambia, empezando así a tornar el lugar de una atmósfera oscura. Cansado de tantas preguntas, este se disponía a destruir al par de dioses, pero serían interrumpidos por Thor, quien detendría el conflicto, expresando que no permitirá que nadie interrumpa en el Ragnarok, por el honor de cada luchador. Cuando Belcebú, molesto, iba a atacar a Odín por la espalda al momento de que éste se retiraba junto a Thor, el dios de las moscas es retenido por Adamantino. Aquí también Buda golpearía la cabeza de Belcebú por ser el responsable de la muerte de Zerofuku. En ese mismo lugar es donde se daría el primer cruce de miradas entre Odín y Kintoki. Tiempo después, Nostradamus secuestra a Gol y la lleva al Tártaro. Allí, ésta se encuentra con Sigurd, quien le explica junto a Nostradamus las dos versiones sobre la historia de los dioses que contamos minutos atrás. También qué es lo que busca exactamente Odín y por qué el semidios es tan importante, al igual que el torneo del Ragnarok. Nostradamus nos cuenta de su libro de anotaciones que descubrió que el Gleipnir era lo suficientemente resistente como para no ceder ante el poder de los Yggdrasil, por lo que para romper el sello se necesitan de dos sacrificios. Uno es el agua de la vida y el otro el recipiente primordial. Lo que llaman agua de la vida se trata de toda la energía vital de los seres humanos, ya que en el libro de Goldir, o el libro prohibido como hace referencia a Nostradamus, hay un pasaje que dice lo siguiente: cuando el Midgard se destruya, el pozo de Urt se llenará con agua de la vida, Yggdrasil resonará en sus profundidades y todo volverá a comenzar.
Nostradamus también nos cuenta que los 4 tesoros de la calamidad, imbuidos con la divinidad de los Yggdrasil, cuando se junten con el agua de la vida, formarán el recipiente. Este recibiría ambos y permitiría a un dios obtener el poder para romper el sello. Este es el llamado recipiente primordial. También nos confirma que Odín no es dicho recipiente. Explica entonces que la divinidad de cada tesoro de la calamidad es distinto. En la espada está el cielo, en el collar la tierra, en el brazalete el vacío y en el yelmo se halla la oscuridad. Estas características serían similares a los tipos de sangre en los seres humanos, que solo poseen 4. La variedad de tipos es aún mayor, ya que la misma es similar a la cantidad de dioses existentes. Así que el hecho de que un dios fuera compatible con la divinidad de otro dios no es algo muy común, y mucho menos que sea compatible con la divinidad de un dios primordial, como es el caso de Berk, quien fue compatible con el cielo de Odín. Por lo que encontrar a una deidad que fuera compatible con las 4 divinidades primordiales era algo improbable. Es por esto que Odín no paró de buscar, utilizando así su posición de poder, hasta llegar a aquel juicio del que hablamos anteriormente. Así que si la vida humana se extinguiera, Sigurd, luego de ser bañado con el agua de la vida, moriría, cumpliendo con el rol de recipiente, y así los pilares primordiales resucitarían, comenzando nuevamente la masacre contra los dioses, lo que significaría el fin del mundo, el Ragnarok. Por eso, durante el último consejo de supervivencia de la humanidad, él se mostraba tan a favor de la destrucción del mundo humano. Es por eso que cuando Brunhild puso un alto al apocalipsis, la furia de Odín no era porque ella se opuso a su decisión o por la provocación, sino porque impidió que su plan se concretase. Es por esto que durante el último cruce entre ellos, antes de que Odín se enfrentara a Kintoki, este pregunta a la Valquiria si está intentando matarlo impulsada por amor, diciéndole que está loca, dejando claro de que Sigurd ahora le pertenece para llevar a cabo su fin, diciendo que aunque no sepa de quién escuchó la verdad, o sea, de sus planes, su deseo no puede ser detenido por nadie. La Valquiria pregunta por qué quiere arrebatar la vida de Sigurd y de toda la humanidad solo para revivir a los primordiales, preguntándole si quiere todo ese poder para gobernar los cielos. Pero este niega tal suposición, diciéndole que él quiere liberar a los primordiales para destruirlo todo, el Tártaro, el mundo humano, el Valhalla, para así traer el fin de todo, mostrándonos al fin la naturaleza de Odín, siendo una fuerza del caos, que no tiene otro deseo más que arrasar con toda la existencia. Para finalizar, quería hacer mención de una diosa primordial más, de la que poco se sabe y nada se habla durante los sucesos de capítulos como el libro de Golnir o la voluntad heredada. Esta es la diosa primordial Gea. Ella es nombrada en el relato de Ares, cuando se nos comenta sobre la gigantomaquia, hecho posterior a la titanomaquia y previo a la rebelión de Adamas. Un dato curioso a tener en cuenta es que luego de su rebelión fallida y su presunta muerte, porque luego nos enteramos de que este fue reconstruido por Belcebú y pasó a ser un nuevo dios del Helheim, llamado Adamantino. Pero dejando de lado esta aclaración, recordemos de que luego de que Poseidón lo dejara casi muerto, este mandó a eliminar todo rastro de Adamas. Es por eso de que él se encuentre tachado en el cuadro. Ahora, para dar más contexto a la situación, posterior a la victoria de Zeus ante su padre Cronos durante la titanomaquia, comienza así su reinado entre los dioses griegos. El nuevo gobernante mandaría encerrar a casi todos los titanes al Tártaro. Digo casi todos porque Prometeo, que es un titán, fue un subordinado del dios griego. De vez en cuando Zeus es un tipazo, porque imagínate que encarcelaron a tu raza y te pone a trabajar con ellos con vacaciones pagas y plan dental incluido. Pero continuando, sin embargo, Gea no aceptó esto, por lo que guió a su propia estirpe y una de las razas más poderosas de los cielos, los gigantes, a una guerra sin cuartel, dando así comienzo a la gigantomaquia. El caos se desató en los cielos. El reino griego se encontraba en completo caos
a pesar de que los defensores estaban decididos a aguantar hasta el final. Pero el poder de los gigantes hacía que las posibilidades de una victoria se fueran reduciendo. En plena guerra, durante una de las reuniones de los dioses griegos principales, Zeus, eufórico por el combate, manda llamar a todos los dioses griegos. De este hecho tenemos constancia de la participación de Apolo, ya que por comentarios del propio Zeus, se conoce que el dios del sol utilizó su arco dorado para matar a los gigantes, debido a la propiedad que poseen las flechas de luz de Apolo, que tienen la característica de atravesar todo a su paso. Es por eso que los gigantes cayeron impotentes. También se nos revela que el único ser sobre los cielos capaz de detener dichas flechas es Zeus. Paralelamente a estos hechos, ocurrió el escape de los titanes encerrados en el Tártaro, siendo Hades el encargado de proteger la retaguardia de sus hermanos, luchando solo contra todos los titanes en el Helheim. El conflicto terminó con una victoria aplastante en ambos frentes, a favor de los dioses griegos. La victoria ante los titanes fue una victoria individual por parte de Hades, quien arrasó con todos, y ante los gigantes, el dios Zeus jugó un papel crucial para la victoria de los cielos, aunque nunca se nos aclara qué sucedió exactamente con la diosa primordial Gea, si fue eliminada de la existencia por Zeus o si ésta huyó ante la caída de todo su ejército, quedando esto en una completa incógnita. Ahora, para finalizar el video, quería comentarles de que últimamente estaba ocupado, así que estaba pensando en utilizar alguna voz de IA o Loquendo para narrar el video de Nessa y Morrigan, que aún lo tengo pendiente. Acá les dejo un segmento de 10-15 segundos para que vean cómo se vería. Fue creado un dios mecánico llamado Deus Ex Machina, y así, las batallas contra este dios forjado fueron definitivas. Ahora pueden dejarme en los comentarios si esto les convence o no, porque de ser así pensaba hacer lo mismo con el combate de Kintoki y Odín, y usar mi voz para videos más casuales o de temas más específicos como este. Entre otras cosas, ya somos 1250 personas, lo cual me parece un número increíble teniendo en cuenta de que cuando dejé el canal no tenía más de 500 suscriptores, así que crecimos bastante este año. Y haciendo números, vi que podríamos invadir tranquilamente este pequeño pueblo de Francia, ya que tienen la misma cantidad de habitantes que el canal tiene de suscriptores, así que iríamos un 1 contra 1 contra toda la población. Así que, ¿qué están esperando? Suscríbanse a las filas de Vitruvio para erradicar ese país del planeta. En fin, que pasen feliz año nuevo con sus familias y sus seres queridos. Hasta la próxima.